Vamos a continuar. Están conectando los compañeros, parece 15, 16 participantes. $18 estamos ahora. Voy a buscar el archivo mientras que siguen conectándose los compañeros. A ver. Estamos 26. Vamos a darles un minuto más y comenzamos. Si aumenta el número, si no, igual. Oye, ¿leíste las notas del interrogatorio de Cielo Show? Sí, nada del otro mundo. Sí, excepto que soy un genio. Ya no. Creo que se están conectando todavía. 33 ahora. Un minuto más y seguimos. Vamos a empezar, o mejor dicho, vamos a continuar con la lección 3, que hace referencia a los planos de la sentencia. Para que se ubique. Con la sesión anterior terminamos la lección 2. Y ahora comenzaremos la 3. Bueno, comenzamos entonces con la lección 3. Vamos a tratar de explicar brevemente lo que son los planos de la sentencia, cuáles son, básicamente qué constituye cada uno de ellos, y obviamente eso reforzar después con el material, y de ser posible, incluso seguramente vamos a hacer algún repaso, ¿verdad? Pero básicamente los planos de la sentencia son los diferentes aspectos de la misma. Son diferentes aspectos en los cuales se puede abarcar, o mejor dicho, en los cuales se debe abarcar la sentencia, desde los cuales se tiene que enfocar la sentencia. Estos 5 planos son los que tenemos ahí: el plano lógico, el plano normativo, el plano fáctico, el plano lingüístico, lingüística dice ahí, y el plano axiológico. Tenemos entonces que, como dijimos, los planos son los puntos de vista desde los cuales se puede considerar algo. En nuestro caso, la sentencia, es decir, los puntos de vista o aspectos desde los cuales se puede considerar la misma o desde los cuales se debe abarcar o enfocar la misma.
Para entender los planos de la sentencia, tenemos que hablar necesariamente de los procesos del pensamiento del juez desde el comienzo de la interpretación. Porque los distintos planos de la sentencia lo que hacen es abarcar un poco ese proceso de pensamiento del juez, tratando de que la sentencia sea el reflejo de este proceso de pensamiento desde los distintos aspectos abarcados por cada plano. Tenemos así entonces que, en primer lugar, el juez aplica el orden jurídico y otros elementos, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia. El juez no trabaja con un ser puro, es decir, con hechos desnudos. Todos los hechos vienen con particularidades, con características, y esas no son siempre similares. Como dijimos, los hechos son, para empezar, controvertidos. Pueden que no sean poco claros. Y además, él tiene sus convicciones particulares y valores que van a influir al momento de considerar también los hechos. Luego tenemos que el pensamiento del juez está permeabilizado por perspectivas y nociones jurídicas y axiológicas, lo que acabamos de decir. Cada uno de nosotros tenemos una formación. Esa formación no solamente es intelectual, sino también es axiológica, es decir, en valores. Entonces, el pensamiento del juez está permeabilizado primero por nociones jurídicas, dependiendo de qué corriente o de qué doctrina sea su pensamiento. Si es positivista, si es naturalista, si tiene cierta orientación filosófica, y obviamente también nociones axiológicas. Sus valores influyen. Estos valores a veces incluso pueden ser religiosos, pero estos valores el juez no puede apearse de ellos, el juez no puede blindarse, por decirlo de alguna manera. Ninguno de nosotros, todos nosotros, cuando valoramos algún hecho, alguna circunstancia, algún acontecimiento, en esa valoración implícitamente influye nuestra formación intelectual y también nuestra formación axiológica, es decir, nuestra formación en valores. Dependiendo de nuestra escala de valores, tal circunstancia la vamos a valorar o evaluar de tal o cual manera. Sobre el aborto, por ejemplo. Nuestra opinión sobre el aborto, sea a favor, sea en contra, siempre va a estar dirigida por nuestra formación intelectual y nuestra formación axiológica e ideológica en algunos casos. Y el juez no es la excepción, el juez es un ser humano como cualquiera de nosotros. Luego, tenemos que para determinar los hechos que integran las conductas jurídicas relevantes, valora para calificar. Es decir, el juez va a valorar los hechos. Y en esa valoración influye también lo que dijimos previamente. La relevancia y la calificación no son datos empíricos, sino resultado de poner al mismo tiempo que extraer determinados valores. Es decir, no es una cuestión al azar, no es una cuestión que por la práctica, sino una cuestión intelectual, una operación intelectual en donde también tienen protagonismo los valores. Por lo tanto, la interpretación no solo es cognoscitiva, sino valorativa. La interpretación del juez, como ya vimos en la reunión o en la sesión anterior, en la parte del considerando, él no solamente se dedica a valorar una cuestión, sino también a conocer. Cuando los hechos que tiene que valorar y de los cuales tiene que extraer consecuencias jurídicas no surgen claros, no surgen categóricos, el juez tiene que conocer a través de los distintos métodos, a través de los distintos procedimientos de razonamiento lógico jurídico. Vamos al primero de los planos, que es el plano lógico. Lógico, obviamente, significa que está conforme a las reglas de la lógica. Consiste en el correcto razonamiento a la hora de interpretar y aplicar la norma. A través de este plano se pretende formar un razonamiento para llegar a una conclusión por medio del silogismo. Pero como ya vimos, el silogismo
no es el único procedimiento. Para llegar a aplicar el silogismo, previamente tuvo que haber hecho varias otras operaciones de razonamiento lógico jurídico. Pero ¿en qué sentido el silogismo lo va a aplicar acá en el plano lógico? En el sentido de relacionar la norma jurídica aplicable con los hechos establecidos y llegar a un resultado lógico, siendo el silogismo una deducción del resultado a partir de la unión de la norma con los hechos. En ese orden, la lógica del juicio está sometida a una verdad de hecho y a una verdad de derecho. Es decir, la verdad de hecho es lo que realmente ocurrió y la verdad de derecho es aquella que se establece en el proceso a través de estos procedimientos lógicos de los cuales estamos hablando para extraer de ellos consecuencias jurídicas. Como habíamos explicado, la determinación de los hechos y la valoración de los mismos obviamente depende de la eficiencia o eficacia de los medios probatorios y de la medida en que estos reflejen la verdad de los hechos alegados por las partes. El juez no estuvo en la situación que detonó el problema que desencadenó el litigio. Por lo tanto, el juez tiene que resolver en base a las probanzas de autos. Por lo que la verdad de hecho puede ser diferente a la verdad de derecho, porque la verdad de derecho será aquella que se establezca a través de los procedimientos lógicos de interpretación o de valoración para extraer o determinar los hechos considerados probados y a partir de ahí aplicar el silogismo tal como se conoce, es decir, aplicar los hechos, que sería la premisa menor, a la norma, que sería la premisa mayor, y extraer de ella la conclusión. Todo eso se hace, o todo eso tiene que ver en el plano lógico. Nosotros nos vamos a encontrar en la sentencia, en el considerando, porque todos estos planos están en el considerando. Nosotros nos vamos a encontrar en la sentencia subtítulos que digan plano lógico. No, el razonamiento es único, es un todo, donde el juez va explicando, va exponiendo, y nosotros tenemos que identificar dentro de ese razonamiento cuál responde al plano lógico, cuál responde al plano normativo. Entonces, dentro de ese razonamiento, cuando nosotros entendamos o verifiquemos o veamos o percibamos que el juez realizó operaciones lógico-jurídicas para determinar cuáles hechos estaban probados. Y a partir de ahí, aplicó a esos hechos probados la norma jurídica que él consideró aplicable, que después vamos a ver que tuvo que haber explicado y que hace otro plano. Entonces vemos que el plano lógico está correcto. Pero nosotros tenemos que buscar, tenemos que escudriñar, tiene que surgir del razonamiento del juez. No vamos a encontrar el plano lógico como lo tenemos acá en el PowerPoint con un subtítulo donde diga plano lógico. Pero tenemos que saber identificar que cuando está haciendo un razonamiento a través de operaciones lógico-jurídicas, responde al plano lógico. Cuando el juez, por ejemplo, antojadizamente, sin describir correctamente estos procedimientos lógico-jurídicos a partir de los cuales consideró probados los hechos, antojadizamente dijo, tomo este y este hecho, y aplicó la norma jurídica. Entonces vemos que el plano lógico no está correcto, porque él no explicó, no desarrolló de una manera, valga la redundancia, lógica, su razonamiento y su conclusión. Entonces, ese es el plano lógico, el aspecto del correcto razonamiento del juez a la hora de interpretar los hechos y la norma y de aplicar esta última. Eso es el plano lógico. Así también tenemos el plano normativo. El plano normativo, como ya dijimos, no lo vamos a encontrar así con un subtítulo, pero vamos a identificar en medio de todo el razonamiento. Cuando decimos normativo, nos referimos a un conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. Obviamente, si nuestro juicio de civil, el plano normativo tiene que ver con el plano normativo aplicable al derecho civil. Y eso no es solamente el Código Civil o solamente el Código Procesal Civil,
como vamos a verlo. Aquí tenemos la Constitución Nacional, las normas jurídicas, la costumbre inclusive. Esto es pregunta de examen. En el plano normativo se puede considerar que está incluida la costumbre y muchos de los compañeros equivocadamente asimilan el plano normativo solamente a la ley, es decir, a la norma en sentido formal, y no se refiere solamente a eso. Vamos a ver por qué. Acá está incluida la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de norma, tenemos que entender, primero que nada, que cuando hablamos de norma jurídica no nos estamos refiriendo a la ley en sentido material, en sentido formal. No nos estamos refiriendo al texto, sino nos estamos refiriendo al contenido, al significado, a la disposición que ese texto contiene. Generalmente está contenida la norma jurídica en un texto legal o en una ley, pero no siempre es así, porque como vimos en clase, el derecho no siempre puede prever todas las situaciones de manera expresa, porque el derecho es, como dijimos, dinámico, evolutivo y es extenso en la posibilidad de situaciones que puedan surgir del relacionamiento entre ciudadanos. Entonces es imposible que la imaginación del legislador pueda abarcar absolutamente todas las situaciones de conflicto posibles entre dos personas, menos en el derecho privado. Es así que en el derecho civil se prevé la aplicación, aparte de las normas en el sentido formal, de las leyes, decretos, la Constitución, la aplicación de la costumbre, la doctrina, los principios generales del derecho y otro tipo de argumentaciones o métodos para dar solución al conflicto. Porque como ya señalamos en la clase anterior, el juez en lo civil no puede dejar de juzgar. Aunque no exista ley expresa sobre la cuestión, el juez debe buscar la norma. Y si no la encuentra, debe integrar la norma por los distintos métodos de integración de la norma. Y dentro de esos métodos establecidos específicamente en la ley están la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y las costumbres, cuando la ley se refiera específicamente a ellas. Entonces queda claro que en el plano normativo se puede hacer referencia a las costumbres. Porque a lo que refiere el plano normativo, y eso tenemos que entender, no es a la descripción o a la lista de las disposiciones legales que el juez va a aplicar. Es decir, el plano normativo de la sentencia no es cuando el juez dice, aplicamos acá el artículo 2425 del Código Civil y el artículo 45 del Código Procesal Civil. Eso no es el plano normativo. El plano normativo es cuando el juez explica por qué aplica esa norma, cómo aplica esa norma y por qué hace derivar de esa norma las consecuencias para los hechos que consideró probados. Eso todo es el plano normativo. Y vamos a ver entonces lo que dice nuestra presentación. Consiste en la determinación de las normas del ordenamiento jurídico que rige y son aplicables al caso a examinar. Y acá es lo que estábamos diciendo. La determinación de las normas, no de los artículos. Entonces, suponiendo que no exista una ley o un artículo que expresamente se refiere al caso, sí existe la disposición del Código Civil que dice que el juez en lo civil no puede dejar de juzgar sobre pretexto de ausencia o oscuridad de la ley. El juez tiene que integrar la norma y tiene que recurrir o echar mano de otras cuestiones como, ya dijimos, los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre. Y cuando el juez tenga que utilizar uno de estos elementos, que si bien no son artículos expresos, son instrumentos legales porque la ley le permite utilizarlos, tiene que explicar. Y ahí va a explicar cuál es la norma por la cual él está aplicando la costumbre, por ejemplo. O va a explicar la ausencia de norma jurídica expresa y por qué aplica la doctrina o por qué aplica la jurisprudencia. A eso se refiere en la determinación de las normas del ordenamiento jurídico que rige y son aplicables al caso de examinar. No solamente es la lista de los artículos que debe utilizar. Toda sentencia se satisface cuando contiene una exposición clara
de la fundamentación jurídica de la solución que da el caso. Eso es lo que estamos diciendo. No solamente citar el artículo, sino explicar claramente cuál norma utiliza, por qué la utiliza, cómo la utiliza y cuál sería la consecuencia. Todo eso es fundamentación jurídica. Y si no hay norma expresa, explicar por qué utiliza la costumbre, por qué utiliza la jurisprudencia, por qué utiliza la doctrina. Por lo que no basta una simple exposición de las normas legales aplicables, lo que estamos diciendo, no basta con decir tal artículo, sino que ha de expresar el razonamiento que llevaría a la solución contenida en el dispositivo. Todo lo que dice acá, de manera ordenada y de manera más técnica, es lo que estamos explicando. El plano normativo no representa la simple lista de los artículos aplicados, sino consiste en la explicación y en la justificación jurídica de cuál es la norma que se aplica, por qué se aplica, cómo se aplica y cuáles son las consecuencias jurídicas que se extraen de ella. Todo eso consiste o todo eso constituye el plano normativo. Reiteramos, no vamos a encontrar el subtítulo plano normativo en la sentencia, pero cuando veamos que el juez dice que los hechos probados constituyen a lo cual cosa y que están inmersos tales circunstancias o dichas condiciones en las disposiciones contenidas en el artículo tal del Código Civil, los cuales se aplican de manera directa por resultar claro y aplicable al caso, entonces extrae las consecuencias jurídicas de la norma. Eso sería un trabajo, un plano normativo simple. Pero cuando el juez no encuentra la norma expresa, él tiene que explicar cuál norma utiliza, por analogía, y por qué. Eso hace el plano normativo también. Cuando él nos explica por qué utiliza esa norma jurídica. Ya sea contenida en la Constitución, ya sea contenida en la ley, Código Civil, Código Procesal Civil, o una ley especial, ley de quiebra, ley del divorcio, cualquier ley que tenga que ver con lo civil, o ya sea que tenga que ver con la doctrina, con la jurisprudencia, con los principios generales del derecho, con la costumbre, siempre que nos explique por qué integra la norma a partir de estos elementos. Eso representa el plano normativo. Entre las normas que forman parte del ordenamiento jurídico existe una norma superior que es la Constitución y otras normas inferiores como son las leyes, los tratados y convenciones internacionales, a excepción de aquellos que tratan sobre derechos humanos. Esto a excepción se refiere a que las que tratan de derechos humanos tienen rango constitucional y no rango inferior a la Constitución. Los decretos y todas aquellas normas creadas por los organismos encargados para ello. Existen otras de menor jerarquía, como la costumbre aplicada inequívocamente durante un largo tiempo, es decir, el derecho consuetudinario, y cuando la ley se refiere a él también, o cuando habilite, y la jurisprudencia constante, los contratos incluso, la doctrina. Es decir, todos estos instrumentos son instrumentos que contienen normas jurídicas de las cuales el juez va a echar mano al sentenciar. Es decir, que no quepa la menor duda de que cuando se le dice si la costumbre o la doctrina o la jurisprudencia puede formar parte del plano normativo, sí. Porque cuando el juez recurre a la costumbre, recurre a la doctrina, recurre a la jurisprudencia, es a los efectos de integrar una norma jurídica porque no la encuentra expresamente en un texto legal. Y la ley le habilita a ello. El Código Civil expresamente habilita al juez y el Código de Organización Judicial a recurrir a otros métodos de integración de normas cuando no existe norma expresa. Este orden de prelación que acabamos de ver está en el artículo 137. Ustedes lo saben mejor que yo. Vamos al plano fáctico. El plano fáctico está fundamentado en hechos o limitado a ellos, en oposición a teórico o imaginario. En el plano fáctico vamos a decir que es aquel dentro del razonamiento judicial que implica el estudio de los hechos a fin de deducir consecuencias jurídicas de ellos. El estudio, esta es una palabra clave, el estudio
estudio de los hechos, a fin de deducir consecuencias jurídicas de ellos. Entonces, cuando se les pregunta en el examen en qué constituye o en qué consiste el plano fáctico, no digan en la descripción de los hechos. Eso resulta, y en la sentencia podemos decir que es una descripción histórica de los hechos y las cuestiones de derecho. Pero cuando hablamos del plano fáctico es el estudio. Si bien vamos a describir o vamos a citar los hechos, va a ser a los efectos de referirnos a ellos, de hacer mérito, hacer valoración, hacer razonamiento sobre los hechos. ¿Para qué? Para deducir consecuencias jurídicas de ellos. ¿De qué manera? Aplicando el plano normativo. Aquí, si ven, vamos entendiendo cómo se relacionan todos los planos. En el plano fáctico, vamos a estudiar los hechos para extraer consecuencias jurídicas de ellos a partir de las normas que explicamos en el plano normativo, cuáles son las que vamos a utilizar. Y todo ello a través de siempre el plano lógico. Es decir, de un razonamiento lógico. Hechos que integran conductas en interferencia, objetos, circunstancias, personas, tiempo y lugar. Todo esto se tiene en cuenta para estudiar. Para realizar la relación fáctica, que es una parte del plano fáctico, no la única, como dijimos, tenemos que hacer referencia a los hechos y describir los hechos, pero para razonar sobre ellos. Entonces, vamos en la primera parte, que es la relación. Para la relación fáctica, el juez hace un resumen de los fundamentos de las partes, la fecha en que se presentaron los hechos, señalando los eventos de mayor trascendencia. Eso es lo que generalmente se hace también en el resulta. Esta parte de la relación de los hechos. El plano fáctico en la parte de la relación, en esta primera parte que implica solamente la relación, se hace en la parte de la sentencia que se denomina resulta o resultando. Y como ustedes verán, dice que se hace un resumen de los fundamentos de las partes, la fecha en que se presentaron los hechos, señalando los eventos de mayor trascendencia. Esto generalmente no es así. Si vemos cualquier sentencia hoy en día, vemos que en el resultando o en el resulta, se transcriben íntegramente los escritos de demanda, contestación, todas las actas, todos los documentos, todos los hechos. Sin embargo, acá dice que se hace un resumen de los fundamentos, resaltando obviamente los eventos de mayor trascendencia. Hecho esto, es decir, concluida la relación, se pasa a la determinación de los mismos. Para ello se clasifican los documentos que se tendrán por auténticos y se determina qué hechos se tendrán por probados, tomando en consideración los diversos medios de prueba y su jerarquía. Esto es lo que explicamos ya cuando hablamos de la importancia de los medios de prueba y de las pruebas. Ven, acá se refleja la importancia de la producción de las pruebas en debida forma, porque de ello se va a extraer, determinar los documentos, cuáles son aquellos documentos reconocidos o auténticos, y también cuáles hechos se tendrán por probados. Es decir, si un documento fue negado por alguna de las partes, en el periodo probatorio se le tuvo que haber citado a reconocer. Si negó nuevamente la firma, se tuvo que haber realizado la prueba pericial. Y si obviamente ello arrojó que el documento efectivamente se le atribuye a una de las partes, se tiene por reconocido o por auténtico el documento. Y eso se tiene que determinar en el plano fáctico. Es decir, la primera parte, relación de los hechos. Acá ya entramos a la determinación de cuáles son, si se trata de documentos, cuáles están reconocidos o son auténticos, y si se trata de hechos, cuáles se tienen por probados. Tomando en consideración, ya dijimos los diversos medios de prueba y su jerarquía. Y el juicio fáctico, es decir, la valoración de los hechos, puede ser dividido en tres partes. La presentación de los hechos, la evaluación de la actividad probatoria de cada hecho, y esta fase se divide en dos planos. Es decir, la evaluación de la actividad probatoria se divide en dos partes. La determinación de la certitud o fiabilidad de cada medio de prueba y la interpretación y la valoración de los hechos. Es decir, cuando yo evalúo la actividad probatoria de cada hecho, lo primero que voy a hacer es determinar la certitud o fiabilidad de cada medio de prueba. Lo que habíamos hablado cuando nos referimos a medio de prueba. Por ejemplo, si vienen dos testigos o tres testigos y en su declaración recitan absolutamente la misma respuesta
genérica, sin dar mayores detalles propios de alguien que realmente presenció el hecho, entonces el juez tiene que hacer valoración sobre la certitud o la fiabilidad de los testigos. Y en ese caso, él determinará que los testigos no resultan creíbles, puesto que las respuestas parecen inclusive estudiadas. Por ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo. Si hay dictámenes periciales, los dictámenes periciales no son absolutos. El juez puede hacer valoración sobre los dictámenes periciales también. Y si los dictámenes periciales se contradijeron, si son contradictorios, si existen varios dictámenes y son contradictorios, entonces él tiene que analizar esta situación para determinar si son fiables estos medios de prueba. Y una vez que determinó cuáles medios de prueba son fiables o no fiables o qué tan fiables son, interpreta y valora los hechos a partir de estos medios de prueba. Eso es la segunda parte, cuando evalúa la actividad probatoria. Y en la tercera parte, la fijación de los hechos sobre los cuales se centrará el juicio de derecho. Entonces, el plano fáctico o el juicio fáctico en la sentencia tiene tres partes esenciales. La presentación de los hechos, que se hace a través de lo que ya dijimos, la exposición y la determinación, la evaluación de la actividad probatoria, determinar la fiabilidad de los medios probatorios y valorar e interpretar los hechos, y finalmente se fijan los hechos sobre los cuales se va a centrar el juicio de derecho. Es decir, presenta los hechos, expone y determina cuáles son los hechos. Evalúa la actividad probatoria, determina la certitud o fiabilidad de los medios probatorios, que a partir y luego de ello evalúa o valora los hechos. Y finalmente, a partir de la valoración y la interpretación de estos hechos que realizó, que le resultaron claros a partir de los medios de prueba fiables que los determinó previamente, entonces iba a decir, estos hechos son los que considero probados y los que voy a tener en cuenta para tomar la decisión, para aplicar la norma jurídica y para extraer las consecuencias jurídicas de los mismos. Hasta aquí el plano fáctico. Hasta aquí está todo claro. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Pueden interrumpirme, hacer la consulta, la observación o el aporte que deseen antes de pasar del plano fáctico, igual si se refiere al plano normativo, al plano lógico. Si se entiende hasta acá también, por favor, espero después me lo hagan saber. Y en cualquiera de los casos pueden también, si surgen después consultas o interrogantes, anotarlas, tomar nota y las evacuaremos en la clase de repaso que probablemente programemos si hace falta. Entonces, ya tenemos tres planos de la sentencia que estamos entendiendo a qué se refieren para poder identificar. Como dijimos, no los vamos a encontrar así ordenaditos, con subtítulos separados. Están integrados. Y generalmente, con relación a cada circunstancia, a cada cuestión, a cada hecho en particular, vamos a encontrar que se desarrolla un plano lógico, normativo, fáctico, lingüístico, inclusive axiológico, sobre cada cuestión particular. No las vamos a encontrar separadas una tras otra. El plano lingüístico, esto es importantísimo, más para nosotros los abogados. Es una cuestión que se deja mucho de lado hoy en día. A veces ni los escritos se entienden. Y no es menos común el caso de que encontremos sentencias que son inentendibles desde el punto de vista del lenguaje. Si el juez no se expresa correctamente, si no utiliza bien el lenguaje, su sentencia es ineficiente e ineficaz. ¿Esto por qué? Porque obviamente no se entiende. Si una sentencia no se entiende, no cumple su función porque no se puede saber qué es lo que se tiene que hacer. A la hora de redactar una sentencia, entonces el juez debe tener en cuenta lo siguiente.
Usar las palabras apropiadas que expresen la idea que desea transmitir. Cuando emplee palabras con significados similares, hacerlo del modo que el sentido de la palabra quede suficientemente claro en el contexto. Esto es importante porque a veces las palabras tienen varios significados, especialmente para el común o para el vulgo. Y no solo para el vulgo, a veces científicamente las palabras tienen significados distintos. Para nosotros los abogados, prescripción no es lo mismo que para el médico. Para nosotros la prescripción es un medio, obviamente, de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo, por la inacción y el transcurso del tiempo. Para los médicos, prescripción es una receta, es prescribir un medicamento. Entonces, si en una sentencia que tenga que ver, por ejemplo, con indemnización de daños y perjuicios por mala praxis médica, es muy probable que el término prescripción surja relacionado al derecho o relacionado a la medicina. Entonces es necesario que en ese caso nos preocupemos, o el juez se preocupe, de dejar en claro en el contexto cuál es el sentido en el que está utilizando tal o cual palabra, siempre y cuando se preste a una interpretación diferente. Eso en el primer caso. En el segundo caso, emplear las palabras de forma tal que se pueda aprovechar de ellas su fuerza o carga significativa. En ese sentido, el estilo judicial debe ser intenso, mayor información con menos palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que utilizar las palabras en su justa dimensión, utilizar la palabra adecuada de la manera más concreta posible y no dar tantas vueltas. Porque al dar vueltas para decir algo, la idea pierde fuerza, pierde hasta el sentido a veces. Entonces, mayor información con menos palabras. Tratar de ser concreto, no dar tantas vueltas como ya dijimos, y que la idea sea clara, concreta y con la suficiente fuerza para que sea entendible. 3. Preferir siempre el lenguaje científico jurídico. El lenguaje que se debe utilizar en la sentencia es preferiblemente un lenguaje científico jurídico, como ya dijimos. Pero esto tiene que llevarse a la práctica de manera mesurada, no de una manera... ¿Ustedes tampoco escuchan? ¿Qué fue el problema de Tiene conexión? Bernardo lo que Estamos estuvo de vuelta. interesante en la clase. Estamos de vuelta. Bienvenido, profe. Creo que estábamos en Bueno, ahora sí, el lenguaje apaguen sus científico. micrófonos. Estábamos diciendo que no hay que exagerar con el lenguaje científico. Es normal que utilicemos un lenguaje científico desde el punto de vista de que el derecho es una ciencia y nosotros somos obviamente profesionales universitarios, por lo que tenemos que manejar un lenguaje científico jurídico, pero no hay que exagerar porque no tenemos que olvidarnos que el derecho está dirigido al ciudadano y el ciudadano no tiene la obligación de conocer ese lenguaje científico jurídico. Entonces, donde nos hace falta, no tenemos que exagerar con el lenguaje científico jurídico. A veces perdemos de vista la función del juez, que es darse a entender al público, y caemos en la tentación de hacer gala de nuestra preparación jurídica, de nuestra formación intelectual, y utilizamos un lenguaje un tanto complicado para el vulgo, para el común, para el ciudadano de a pie.